Hola, yo soy Matías Villa y les voy a hablar sobre la historia de la termodinámica primero que todo. La termodinámica fue una ciencia que surgió en el siglo XIX dedicada a estudiar la energía y transformaciones. Su desarrollo estuvo ligado con la revolución industrial, mientras los científicos buscaban mejorar la calidad de las máquinas de vapor. Algunas figuras como Sadi Carnot, Rudolf Clausius, Lord Kelvin y James Joule sentaron las bases de esta. Aplicaron unas leyes, pues las crearon para como explicar cómo se rige esto, cómo la energía se conserva, se transforma y fluye en la naturaleza. Hoy les voy a explicar la primera ley de la termodinámica. La ley, también conocida como ley de conservación de la energía, nos dice cómo la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo es como cuando encendemos un bombillo, la energía eléctrica se transforma en energía luminosa y en calor, pero la cantidad total de energía sigue siendo la misma. Una de estas es el cambio de la energía interna es igual al calor añadido menos el trabajo hecho por el sistema. Otra cosa que podemos añadir es que en este primer principio se refleja la conservación de la energía en el contexto de la termodinámica. Se establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o este intercambia con otro, la energía interna del sistema cambiará. Un experimento que explica muy bien esta ley de transferencia es como uno cada vez que coge una cuchara, la cuchara está fría, ¿cierto? Y pues nosotros cuando la cogemos, como nosotros tenemos nuestra temperatura más caliente que la cuchara, nosotros le transmitimos la energía a esta cuchara haciendo pues que ya no esté fría sino que esté caliente. Pues es muy lógico para nosotros, pero realmente pues eso hace parte de las leyes de la termodinámica y pues explica muy bien con toda la teoría. Bueno, hola, yo soy Isaac Navarro Montaña y voy a explicar la ley cero de la termodinámica. Además de las otras tres leyes que ya existen y que ya explicaron, existe la ley cero. Esta se creó varios años después, pero se considera fundamental en la termodinámica. Bueno, esta ley dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercero, entonces los dos también están en equilibrio entre sí. Bueno, un ejemplo más simple para esto es, primero imaginar que tenemos un cuerpo A y un cuerpo B. Entre estos dos cuerpos están en equilibrio térmico y hay un tercer cuerpo que podríamos decir que es la C y que en este mismo caso es un termómetro, y ponerlo, y entonces eso demostraría que A y B tienen la misma temperatura. Gracias a esta ley se definió el concepto de temperatura y la posibilidad de medir de manera coherente con los termómetros. Bueno, un ejemplo con cosas más cotidianas sería, por ejemplo, coger un termómetro y meterlo en un café caliente. Se espera un rato y el termómetro y el café van a dejar de intercambiar calor entre sí y estos quedarán en un equilibrio térmico. Después se agarra el termómetro y se mete en otro vaso con agua tibia. Y si el termómetro después de un rato marca la misma temperatura que marcó con el café, eso significa que el café y el agua tibia también están en la misma temperatura, aunque nunca se hayan tocado. También es como decir que si dos personas tienen la misma temperatura que un termómetro, entonces también tienen la misma temperatura entre sí. Bueno, y ya como conclusión, las leyes de la termodinámica nos permiten entender procesos tan sencillos como hervir agua o medir la temperatura, hasta fenómenos complejos en la industria, la física y la ingeniería. Chao. Lo que voy a almorzar, les voy a grabar la segunda ley de la termodinámica. Como experimento de la segunda ley de termodinámica tenemos una sopa, hielos y 2 limones. Y también necesitamos azúcar para hacer la limonada. Entonces les voy a explicar de qué se trata. Primero vamos a definir qué es la segunda ley de la termodinámica. Esta nos dice que la naturaleza tiene unos procesos de dirección definida, en los cuales el calor siempre fluye de lo caliente a lo frío y nunca sucede al revés de manera espontánea.
También nos enseña que existe una magnitud llamada entropía, que podemos entender como el desorden o la dispersión de energía. En cualquier proceso real pues lo podemos ver, en la entropía del universo pues siempre aumenta. Yo les voy a explicar un ejemplo simple. Por ejemplo, nosotros tenemos una sopa, la cual está muy caliente, y nosotros la vamos a poner pues sobre la estufa pues que no está calentando. En ese momento lo que va a pasar es que el ambiente va a enfriar la sopa, o sea, la sopa no va a adquirir más calor o le va a dar calor al ambiente o al espacio en el que estamos, el medio, solamente con el aire, sino que tiene que haber un tercero que o lo caliente o lo enfríe, o sea, a la sopa. O sea, digamos que tenemos una temperatura ambiente de 19 grados, es la que va a adquirir paulatinamente nuestra sopa. O por ejemplo, nosotros tenemos nuestra limonada, que la haremos más tarde, y esta va a tener hielo, y el hielo va a enfriar el vaso, pero el vaso no va a enfriar el ambiente. O sea, nosotros no vamos a sentir el ambiente frío o que va a bajar la temperatura o que cualquier cosa, sino que solamente va a ser específicamente para el ambiente, como si fuera una casa. Otro ejemplo es, por ejemplo, la casa. Si nosotros cerramos las ventanas, nosotros estamos liberando siempre energía y estamos liberando calor. Entonces eso va a calentar el ambiente, pero eso no significa que afuera de la casa va a tener el mismo calor o la misma temperatura que vamos a tener aquí adentro. O sea, siempre va a ser diferente, y pues la de afuera suele ser la temperatura ambiente. Pues bueno, yo les voy a hablar de la tercera ley sobre la termodinámica. Pues primero que todo, para poder entender esta ley tenemos que tener dos cosas muy claras. Primero que todo es la entropía y el cero absoluto. Pues la entropía es la medida del desorden del sistema, y la otra que tenemos es el cero absoluto, que es cuando se llega a 0 Kelvin o menos 273,15 grados centígrados. Pues esta tercera ley nos dice que es imposible llegar al cero absoluto, o sea, como ya lo había dicho, a 0 Kelvin o los menos 273,15 grados centígrados. Y pues para explicarlo de una manera muy fácil con un ejemplo, se puede ver cuando en la vida cotidiana, cuando tenemos una bebida que está a temperatura ambiente, cuando las moléculas se mueven mucho y le ponemos un hielo, pues obviamente el hielo al tener una temperatura mucho más baja, merma la temperatura del vaso que está a temperatura ambiente, pero en ningún momento se llega al cero absoluto, y pues esta ley establece que es imposible llegar al cero absoluto. Y otro ejemplo que se me olvidó decirles es cuando, por ejemplo, en una fiesta pues están todos bailando y moviéndose, la temperatura va bajando, lo que hace que las personas, que son las moléculas, se vayan mermando, se vayan moviendo menos, y la música vaya más lento, y esto sería así hasta que cada vez vaya haciendo más calor y la gente se vaya moviendo menos y la música menos, hasta que llegue a un movimiento así muy bajo. Pero como ya había dicho, el cero absoluto es imposible, porque aún así podemos llegar a unas temperaturas muy bajas, sí, de pronto muy cercanas al cero, pero nunca se va a llegar al cero, porque en ningún momento nos vamos a dejar de mover.